Don Teodoro, si ustedes estuvieran tan confiados como dicen, no habrían pedido a la Junta Electoral que anulara nuestra candidatura. Con respecto a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar un minuto. Mire, ustedes están hablando mucho de comunismo y de libertad. La reunificación del centro-derecha empieza hoy en la región de Murcia. Con una katana. Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído ¡Maletines! el Partido Popular de empezar a construir en Murcia. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor? ¡Maletines! Y para el resto de España, Una katana. un proyecto de unificación del centro-derecha en el que haya ¡Maletines! efectivamente sitio para todos. Sobre el perfil de Juan José Liarte, que cuando ya estaba en el cargo llamó a la actual fiscal general del Estado, a Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia, tiparraca y puta. Fue cuando ella dijo que Vox no respetaba la Constitución y su respuesta fue poner un comentario en Facebook en el que decía que, claro, las putas te hacen putadas. Y no se queda ahí la historia de Juan José Liarte, porque también es samurái. No sé si le podemos ver en esa foto manejando una katana. Dice que lleva 30 años estudiando artes marciales. Jesús. El samurái Liarte, líder de los 3 diputados expulsados de Vox que han frenado la moción de censura. Porque hoy Fernando López Miras va a tener una katana. mayoría estable ¡Maletines! para 2 años de legislatura. Una operación urdida en lo más negro de las cloacas de la política. Acabo de comunicar que mañana votaremos no a la moción de censura. Tenemos los mismos valores y los mismos principios comunes. Pues ya ahora resulta que va a hacerse una foto Con una katana. Tenemos 2 rankings que no dejan bien a Murcia por culpa de sus políticos. Ojo, el número de personas que en 2019 se les abrió juicio oral por delitos vinculados con la corrupción, de un total de 254 personas que hubo en toda España, a las que se les abrió juicios orales por corrupción en 2019, 84 personas, Jesús, eran de Murcia. El 33% es la región a la que más casos por corrupción se le abrieron en el año 2019, claro. La gente que se ha saltado la cola de la vacunación cuando nos vamos al mapa, en concreto en Murcia es con diferencia una de las regiones en las que más casos hemos visto y, ojo, también en la que empezó todo y por la que nos empezamos a fijar. que es la foto de Colón, pero más grave, porque ahí están las 2 patas de Vox. Los de Vox se pelearon en Murcia por una cosa tan turbia como el dinero de la organización. ¿Quién se llevaba el dinero? ¿Quién no se lo llevaba? ¡Maletines! Y ahora las 2 patas de Vox, que se han peleado por eso, van a tener concesiones. ¿Van a entrar en el gobierno? Lo que hemos hablado ha sido de proyectos y de medidas concretas. Lo del PIN parental va directamente en contra sobre todo del también derecho un de apunte, cátedra, un de la apunte muy libertad de rápido. cátedra del profesorado. Una operación de renuncia de los más básicos principios liberales. Y de las garantías de que esas medidas que acordemos se van a cumplir. Mabel Campuzano, que es la persona que parece que estaría al frente de esa Consejería de Educación si finalmente se ratifica ese preacuerdo con los disidentes de Vox en la Asamblea de Murcia, es una persona que apoya el PIN parental de Vox, pero no apoya tanto las vacunas y las PCR en mitad de una pandemia. Dice que a ella no le importa que le llamen negacionista o terraplanista. Escucha. No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado. Al contrario, creo que es muy valiente y que debe de haberlo hecho para dar ejemplo a todos los que, como yo, albergamos serias dudas con respecto a la vacuna. Vamos a cuestionar también los PCRs. A nosotros no nos importa que nos llame negacionistas, conspiranoicos e incluso terraplanistas, como me llegó a llamar en una comisión, señor consejero. Yo lo que soy es preguntacionista. Si para ello es necesario entrar en el gobierno, con mucho gusto lo haremos. El tercer diputado disidente, Francisco Carreras, que su frase más conocida es de una tertulia en la televisión murciana en la que se estaba hablando de cómo fomentar la natalidad. Y decía él que, bueno, que fomentar la natalidad vale, pero no con madres solteras, porque las madres solteras lo que tienen son conejos, según él. El comunismo de Podemos y al socialismo sanchista. ¿Sabes qué pasa? Cuando se habla de comunismo, ¿de quién están hablando? ¿De Marcelino Camacho? ¿De los asesinados abogados de Atocha? ¿De Solé Turá, que fue el padre de la Constitución? ¿De Rafa Plauna, profesor universitario que ha fallecido hace unos meses, íntimo amigo mío? ¿De eso es el comunismo que están diciendo? Queremos que la gente no se le fríe impuestos. Aquí no se fría impuestos, es decir, la media de impuestos es más baja que en la Unión Europea. Y además, la falsedad es la misma cuando utilizan lo del tema del comunismo. El comunismo menos, 7 en la puntos media menos. de la Unión Europea. Perfecto.
que a la gente no se le expulse de España y se tenga que ir a otro país a tributar. El problema son los supremacistas, los que atacan a la inmigración, los que quieren llevarse el dinero fuera de España y descapitalizar todo lo que son los servicios públicos para hacer negocio con ellos. Ese es el problema. El problema viene de ahí. Viene de Trump, viene de Bannon, viene de la extrema derecha. Pero el comunismo, ¿qué significa ahora? Más que miles de personas que se jugaron la vida luchando por la libertad y la democracia en este país. ¿Dónde estaban? Yo no creo que esté hablando de eso. En las cárceles. Marcel es el hijo de Marcelino Camacho, comunista, fundador del sindicato Comisiones Obreras. Su empeño por traer la libertad le tuvo encerrado una década y media. Estuvo 14 años entre campos de concentración y cárcel. Su puesta en libertad la celebraron cientos de personas. Aquella tarde hubo bastante gente a la puerta de la cárcel esperándoles que salieran. Con los abrazos de mi madre y de mi tía. Lo que se ve en estas imágenes es la cara de felicidad. El comunismo lo utilizan ahora como excusa para justificar corrupción y transfugismo. Ese es el resultado de lo que estamos viendo en Murcia. No habiendo obtenido la mayoría absoluta exigida, resulta rechazada la moción de censura contra el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y su Consejo de Gobierno. Señorías, se levanta la sesión. Gracias y a seguir trabajando, que Murcia lo merece. Señora Egea, bueno, ha hablado Teodoro García Egea, pero no ha querido hacer declaraciones. Bueno, ha dicho que a seguir trabajando. gracias. Pregúntales qué les parece haber tenido el apoyo de los tránsfugas y de Vox. Que tal y como se recoge los diferentes textos que hablan de transfugismo en nuestro país, sí, podríamos hablar de transfugismo y ojo porque además el Partido Popular estaría saltándose 3 normas a las que se ha comprometido. La primera, el pacto antitransfugismo al que se comprometen todos los partidos como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática. Ese es el primero. Pero luego las reglas que el propio Partido Popular se ha dado concretamente, los estatutos tanto del partido a nivel nacional como del partido en Murcia. Y respecto a Ciudadanos, pues creo que el transfugismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos. Y creo que alentar a que otros miembros de partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tuyo, pues da buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar, pero sobre todo de la mala situación de captación de talento interna que puedes tener en tu partido. Claro, al final los tránsfugas que terminan uniéndose al PP, la realidad es que han estado haciendo campaña contra ellos, ¿no? En este momento está hablando Pablo Casado con Juan José Liarte, es el diputado díscolo de Vox. De él y de los otros 2 diputados dependía esta moción de censura. Veremos finalmente si van a tener una consejería. Diría comunismo o libertad, diría comunismo o mafia. O mafia. ¿Qué sería la mafia? Hombre, eso es el azulito de la gaviota. Son unos chorizos. Quieren comprar voluntades, no solamente con puestos, sino también con maletines. Eso es el Partido Popular y la voluntad del Partido Popular. Maletines, maletines, maletines. Viene muy bien, ahora que se está produciendo esta sangría de Ciudadanos al Partido Popular, argumentando como argumentan ellos, que es que Ciudadanos se ha alejado de los principios fundacionales de Ciudadanos, y esta ley viene muy bien para ver lo que es de verdad un liberal y lo que no es un liberal. Porque todos estos que se van de Ciudadanos ahora, que hubiesen votado con esta ley de eutanasia, con el Partido Popular en contra, porque entonces liberales, muy liberales no son. Porque ahora que se está poniendo, ¿no?, en esta posición dilemática, ¿no?, la campaña y prácticamente toda la política, socialismo o libertad, ¿no?, pues los de la libertad, los que hablan de libertad, han votado en contra de que una persona que sufre tenga una decisión libre sobre su propia vida. Esos son los del concepto libertad. Y los del concepto socialismo son los que han decidido que una persona de manera libre decida si está sufriendo sobre su propia vida. Ya que se pone en términos dilemáticos, vemos la hipocresía de quien defiende el concepto de libertad. El gran eslogan de campaña de Ciudadanos en Murcia fue que no se podía permitir ni un año más de que siguieran gobernando, que ya había gobernado el Partido Popular allí 24 años y que aquello no podía seguir. Pero ojo, porque hay
quién fue más allá, la vicepresidenta murciana, que hasta hace 2 días era de Ciudadanos, también lo dijo en los mítines. Hoy tenemos en nuestra mano la llave del gobierno de esta región. Una región paralizada que sufre el cansancio de un Partido Popular agotado y más preocupado por un pacto que le permita seguir gobernando que por lo que verdaderamente nos preocupa a los murcianos. Y el señor López Mira, ¿sabéis cómo se pone? Se pone de perfil. Con él no va nada. Lo único que le interesa es permanecer agarrado a su sillón. Pues ella lo agarró precisamente al sillón y lo ha vuelto a agarrar porque ha facilitado que siga en el sillón. Que a la gente no se le expulse de España y se tenga que ir a otro país a tributar. El tesorero confía en que nunca encontrarán su botín en Suiza. 47 millones de euros llegó a acumular. ¿Por qué allí? Sabe que Francisco Correa, líder de la Gürtel, comparte gestores de fondos con el rey emérito. Fortunas españolas, en grandes fortunas. Están en la misma cuenta que la mía. Grandes fortunas españolas. Gente muy importante, que la vemos todos los días en televisión. Dice News que según cálculos de Bárcenas, la influencia del emérito serviría como escudo fiscal para Correa, cuyos fondos ocultos se gestionaban desde el mismo despacho en el que se administraban los de Juan Carlos I. Me presenta Arturo Fasana y a Dante Canónica, que ahora estos días los estoy viendo en televisión por el asunto del rey. Arturo Fasana es un señor que tiene un despacho en Ginebra que lleva grandes fortunas españolas. Las investigaciones no serían muy profundas, tratándose del ex jefe del Estado, pensó Bárcenas. Además, su dinero lo tenía escondido en otras cuentas, lo que haría más difícil seguir su pista. Verano del 2009, por primera vez Bárcenas es imputado por la trama Gürtel. Hay mucho en juego. Y lo trae de... Verano del 2018, la filtración de las cintas de Corina con Villarejo dan pie a que la justicia suiza constate de forma oficial las cuentas con millones sin declarar del emérito. Me parecía prácticamente imposible que el origen de este dinero viniera como consecuencia del pago de unas comisiones del AVE. En concreto dije que sería una comisión del revés. Hay mucha gente que seguramente se pregunta... Las comisiones las paga normalmente quien construye, no quien manda a construir. ¿Por qué repiten ustedes los argumentos de las patronales inmobiliarias permanentemente? ¿Por qué son ustedes tan claros, tan explícitos, repitiendo los argumentos de intereses empresariales muy precisos? Hay un documento que ayuda a entender por qué. Los papeles de Bárcenas. Le voy a leer algunos nombres que figuran como financiadores de su partido en los papeles de su caja B. Luis del Rivero, Sacir Vallehermoso, Juan Miguel Villarmir, OHL, José Mayor Reja, FCC, Manuel y Guillermo Contreras, Grupo AZBI, Alfonso García Pozuelo, Constructora Hispánica, Juan Manuel Fernández Rubio, Adelsa Construcciones, Joaquín Molpeceres, Constructoras Licuas y Coarsa, Antonio Vilela, Construcciones Rubao, José Luis Sánchez Domínguez, Grupo Sando, Antonio Vidal, Constructora Gruesa, José Antonio Romero Polo, Empresa Romero Polo, Ignacio Ugarteche, Uzarca, Ramón Aillé, Constructora Copisa Sorigué, Camilo José Alcalá, Ciopsa Sisocia. Todos estos son constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas que ahora mismo se están juzgando en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, hay indicios claros de que tal vez no corresponde a un pago por estas comisiones del AVE. En 2008 el AVE ni siquiera se había empezado ni a construir ni a otorgar esta construcción a los constructores españoles. Por lo tanto, parece difícil y ahí de lo que se está hablando es precisamente de si esto es un delito, si se ha cometido un delito, que es el que explica la investigación sobre un blanqueo de dinero costero. Viendo este listado, se entiende perfectamente que ustedes se opongan a regular el precio de la vivienda y defiendan que la solución es construir más viviendas en el país que más viviendas vacías tiene de Europa. Porque ustedes están al servicio de los grandes constructores, que son los que les han financiado durante décadas y los que les pagaron su sede. Ustedes, señoría, están todos comprados. Porque claro, un regalo, señor Burillo, inspector de Hacienda, $100 millones, mucho regalo es, de Abdullah, el rey Abdullah, al rey emérito de España.
Bueno, al rey de España. Si nos lo preguntas a los que somos pobres, pues evidentemente 100 millones es mucho, ¿no? La cuestión es qué es lo que hay detrás. Pero mira, la cuestión clave está en el blanqueo de capitales. Si cometemos un delito que tiene un trasfondo económico, un robo, una corrupción de cualquier tipo con un cohecho, hay que tener mucho cuidado en no gastar el dinero, en esconder el dinero. ¿Por qué? Pues porque si empiezas a gastar, estás revelando quién es el autor de este delito. Por lo tanto, si tú lo que haces es intentar aparentar que este dinero tiene una finalidad legal, un origen legal, entonces estás cometiendo otro delito, que es el que se llama blanqueo. Es precisamente lo que se está investigando con respecto al origen del dinero del que siempre hemos hablado. Tened en cuenta que lo que se investiga en Suiza es el posible blanqueo de capital de la señora Corina. Y para ello es clave saber cuál es el origen de ese dinero. El origen de esas comisiones, de esas posibles comisiones, es la clave de todas las investigaciones. Y desde mi punto de vista, dudo bastante que este tenga su origen en las comisiones de la ley. Salta el escándalo y el escudo fiscal se rompe. Arrepentido y con ganas de colaborar. Así se muestra Francisco Correa en esta carta que ha enviado desde la prisión de Valdemoro en Madrid, donde cumple condena como cabecilla de la trama Gürtel. No dejé de utilizar un sistema corrupto muy generalizado. En ella le dice al juez que admite su culpabilidad. En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debía abstenerme de tales prácticas. Era el hombre al que el PP le encargó durante décadas sus campañas electorales a cambio de grandes cifras de dinero. Se codeó con el poder en la boda de la hija de José María Aznar. Ahora Correa ha suscrito esta autorización para repatriar el dinero que permanecía en las cuentas bancarias de Suiza. 24 millones de euros de más de 50 que suman entre varios implicados de la Gürtel, entre ellos él, Luis Bárcenas. Poco a poco, Luis Bárcenas pues me dio juego. También anuncia al juez que quiere rehabilitarse en el programa en el que ya se encuentra incorporado el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín. He solicitado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mi inclusión en el nuevo programa de rehabilitación para delincuencia económica. Pero hasta ahora los informes de la cárcel consideran que esa culpabilidad y arrepentimiento que dice tener no lo ha interiorizado lo suficiente. Recientemente la Audiencia Nacional ha ordenado repatriar más de 50 millones de euros de líderes de la Gürtel como Correa o Bárcenas. Al extesorero, que siempre negó que ese dinero lo recibiera de comisiones ilícitas, le pertenecen 22 millones de euros. Buenas tardes, señor Bárcenas. Buenas tardes. Hoy en Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Popular, empieza a investigar la operación Kitchen, una operación de las cloacas del Estado que tenían como objetivo concreto seguirle y robarle material comprometido y pruebas de la corrupción del Partido Popular a usted y a su familia, señor Bárcenas. ¿Es cierto que tiene una grabación de Rajoy aceptando dinero de la caja B de PP? Eso ya lo he dicho, sí. ¿Es cierto que el Partido Popular le ofreció dinero para callarle y Villarejo le pidió dinero para chantajearle? El Partido Popular, en un momento determinado, a través del abogado que ya ha salido su nombre hace un momento, el señor Iglesias, le ofreció una cantidad, pero en concepto de indemnización. Señor Bárcenas, le recuerdo dos cosas. La primera es que no puede mentir. Y la segunda es que todo lo que le estoy diciendo, preguntando, o está publicado o lo ha dicho usted. ¿Quién es Enrique Olivares? Es el falso cura que entra en el domicilio mío para buscando información. Y este señor, disfrazado de cura, entra en su casa, secuestra a su familia porque le dio por ahí. Lo que yo creo que está detrás de eso, yo entiendo que son los máximos responsables tanto del partido como del propio Ministerio del Interior. ¿Quién cree que capta, envía, paga y por qué a su chofer Sergio Ríos para traicionarle y espiarle? Es evidente que son personas del Ministerio del Interior, claro. Juan Roch, Mercadona, salen sus papeles. Luis del Rivero, SACIR, salen sus papeles. Juan Miguel Villar, MIR, OHL, salen sus papeles. José Mayor Oreja, FCC, salen sus papeles. Son los papeles del Partido Popular. Y lo que no se acaba de entender es que siga tapando a esta gente, que por cierto, mucha constructora, ¿no? Todo lo que hay apuntado ahí es real. Evidentemente estoy de acuerdo con usted. Son los papeles del Partido Popular, no mis papeles. Él ha hablado muchas veces, efectivamente, de que, bueno, pues personas
abogados, ¿no? Un abogado cercano al partido se le acercó, incluso habló de que le ofreció €500.000 por su despido, ¿no? Pero a cambio también, pues subrepticiamente habría ahí una intención de que modificase los papeles para no dejar mal al partido, ¿no? Y sí a las filtraciones en prensa. Pero bueno, aquí lo importante es que Bárcenas prefiere callar porque la investigación sigue secreta en el juzgado y eso va a ser al final lo importante. Pero sí que señala a Rajoy, sí que señala a la cúpula del Ministerio de Interior y libra a Aznar y libra a Casado. Si en esa sala, en ese despacho del señor Rajoy estaba usted y el señor Rajoy, ¿quién pudo hacer la grabación si estaban solamente usted y él? Pues seguro que lo deduce usted con toda claridad. Aplicando el sentido común, pues está claro que el señor Rajoy no se grabó, pues lo tuve que grabar yo, evidentemente. Yo lo único que puedo decir es que las únicas dos personas con las que yo he tratado eran el presidente y el secretario general del periodo en el que yo soy tesorero del partido, ¿no? A los que, como figuran esos papeles, yo les había entregado una cantidad. ¿Y entre Rajoy y Cospedal? Puede haber una tercera persona incluso. Ya somos mayores y sabemos que si recibimos un sobre con dinero en efectivo, en fin, no sale debajo de un ladrillo, ¿no? Sí, ayer le preguntaron efectivamente por las cuentas en Suiza. Lo que pasa es que, bueno, Bárcenas es muy inteligente y se refería continuamente a que el motivo de la comisión es el caso Kitchen y quiénes le robaron esos papeles, ¿no? Esa documentación que atesoraba y que ponía contra las cuerdas al PP por la trama Gürtel. Pero que evidentemente formaba parte de un contexto mucho más amplio. Así que no quiso hablar de la Gürtel. Es que esa situación está juzgada y además el Tribunal Supremo efectivamente ya declaró en firme, ¿no? que estaba condenado por delitos fiscales y luego yo creo que para todos ellos va a ser clave esa repatriación del dinero porque al final les va a dar beneficios penitenciarios, que es lo que buscan. Hacíamos mal nuestro trabajo y seguramente no seríamos capaces de cumplir los objetivos de esta comisión si no atendiésemos a ese contexto más amplio de que la operación Kitchen forma parte. Les recuerdo una vez más que no puede mentir. ¿Les suena el nombre de Elisa Pinto? ¿Sí? Vale. Para quien no lo sepa, para quien no lo recuerde, Elisa Pinto es una doctora, eminente doctora, madrileña, a la que apuñalaron por 2 veces, en el año 2014, y en la segunda vez le susurraron al oído mientras la apuñalaban, literalmente, López Madrid quiere que cierres la boca. Para quien no lo sepa, López Madrid es Javier López Madrid. Y Javier López Madrid, para quien no lo sepa, es cuñado de Villar Mir y amigo personal de Felipe VI. La doctora Elisa Pinto señaló desde el minuto 1 que quien la apuñala es Villarejo. Y desde el minuto 1 se intentó hacer una rueda de reconocimiento. Y Villarejo jamás pisó una rueda de reconocimiento por ese delito, o supuesto delito, porque alguien le firmó 2 documentos excusándole. Ese señor es usted. ¿Por qué? Pues si firmé ese papel, que ya no lo recuerdo, estaría dentro de mis competencias él, como secretario general accidental, el firmar una vicisitud funcionarial. Me parece gravísimo que un funcionario público, sobre todo de la enorme responsabilidad que tenía usted, excusara a un señor, que además se llama Villarejo, de una rueda de reconocimiento para saber si había apuñalado a una persona o no. ¿Me quiere hacer creer que eso es normal? Una vicisitud funcionarial normal. Un agente encubierto que estaba trabajando a lo mejor en ese momento de agente encubierto, un agente encubierto, el secretario general, curioso, no tiene que saber ni dónde está ni dónde no está. Alguien le dijo que tenía que firmar eso. ¿Quién le dijo? Eso no lo recuerdo. Ah, tampoco. La autoridad me va a costar otros 4 o 5 minutos, pero igual lo consigo. Diría comunismo o libertad, diría comunismo o mafia. O mafia. ¿Qué sería la mafia? Hombre, eso es el azulito de la gaviota. Son unos chorizos. Quieren comprar voluntades, no solamente con puestos, sino también con maletines. Eso es el Partido Popular y la voluntad del Partido Popular. Maletines, maletines, maletines.
Pero esa foto sacando pecho, o sea, él está diciendo, vamos a vender Génova porque este partido no tiene nada que ver con el antiguo. No hace falta que se cambien de sede. Quédense en Génova, ahórrense la mudanza. De verdad se lo digo, representan la peor versión del PP. A mí me gustaría saber, don Pablo, en qué ha empleado usted su tiempo. Gracias, don Teodoro. He empleado mi tiempo en gobernar y en impulsar políticas sociales. Mientras tanto, usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Ha perdido sus principios y valores. Toni Cantó deja la ejecutiva de Ciudadanos y deja también la política. Hoy ha renunciado a su escaño en las Cortes Valencianas. El goteo de bajas en Ciudadanos, la última la del diputado y portavoz de Interior en el Congreso, Pablo Cambronero. Es una baja importante porque se trata de un diputado nacional de Ciudadanos, Pablo Cambronero, portavoz de Interior de este partido. Que no deja su acta, abandona el partido, dice, por la deriva sanchista de la dirección de Arrimadas. Ciudadanos le exige que entregue su acta por coherencia. Cambronero ha pedido reincorporarse al grupo mixto. Pierden el grupo propio, pierden la subvención anual, menos cupo para iniciativas y menos preguntas desde el escaño. Dos de sus senadores se van al grupo mixto. No entregan el acta. Emilio Argüeso y Ruth Goñi, que llama tránsfuga a la cúpula de Ciudadanos y se justifica. Por responsabilidad no puedo entregar el acta. Despedidas epistolares también en el Congreso. Pasaron de 57 a 10 diputados en solo 7 meses y ahora 2 de ellos dejan el partido. Pablo Cambronero y Marta Martín. Fabricándose excusas que son mentiras para poder justificar sus decisiones. El primero denuncia la deriva sanchista de Ciudadanos y se pasa al grupo mixto. La segunda sí entrega su acta de diputada, que es lo que les piden a los que se van. Eso es irse con dignidad. Toni Cantó. Estoy muy triste, estoy muy desilusionado con la política. O Fran Hervías, hombre clave en el fracaso de la moción en Murcia, han sido las despedidas más mediáticas. Precisamente sobre el Partido Popular de Murcia, decía Fran Hervías que solamente gracias a Ciudadanos el Partido Popular de Murcia iba a mejorar, que todo lo hacían por la regeneración y por la transparencia. Mira. Murcia es un ejemplo. Gracias a Ciudadanos no hay imputados por corrupción política. No nos tiembla el pulso a la hora de asumir nuestra responsabilidad y a la hora de exigir que, en este caso, el Partido Popular pues cumpla los acuerdos, y porque uno de nuestros principios, de nuestros valores, es la transparencia y la regeneración política, y por eso seguimos exigiendo que los murcianos no se merezcan que sigan saliendo las noticias por casos de corrupción. La hemeroteca es muy maldita con este tipo de cosas. Queda saber si continuarán en el partido y de qué manera los 3 diputados murcianos que han votado en contra de la moción de censura y que ya forman parte del nuevo gobierno de López Miras. Hervías, ex de Ciudadanos y ahora del PP, y 3 integrantes naranjas que hoy ya no lo son. Que más vale una imagen que 1000 palabras, que esta es la maniobra, si es que además el Partido Popular lo está haciendo a la luz y con publicidad. Una de las comensales es ella, Marta Martín, la última en hacer pública su salida y la única de momento en renunciar a su escaño. Los otros 2 comensales son los senadores Ruth Goñi y Emilio Argüeso. Este último fue expulsado ayer del partido. Es un reto mayúsculo y ambicioso. Poco después de esta comida dejaron Ciudadanos, pero ninguno renunció al acta. Se pasan directamente al grupo mixto. Desde el mes de septiembre he estado pensando seriamente en abandonar el partido. Yo no me voy a ir al Partido Popular. Quien no se va tampoco de momento es Toni Cantó, aunque sí ha dicho que haría campaña con Ayuso. Lo pensaré, desde luego. Lo que sí que voy a dar es batalla por recordar lo que ha estado diciendo el socialismo en mi comunidad valenciana. Yo me voy a dedicar a hacer campaña activa, por lo pronto, desde mis redes. Teodoro García Egea les da la bienvenida y dice que esto es por la reunificación del centro derecha. Esto no es un cambio de personas. Los diputados, los senadores, que hoy ven en el Partido Popular un proyecto de no seguir haciéndole ese favor a Sánchez, que es la fragmentación política del centro derecha, tiene en el Partido Popular su casa. A todos ellos, el portavoz parlamentario Edmundo Val les dice: están fabricándose excusas que son mentira para poder justificar sus decisiones. Y el goteo, que empieza a convertirse ya en una cascada, les va a costar 400.000 euros a Ciudadanos. Al perder a 2 senadores, su grupo en la Cámara Alta se queda sin el mínimo para tener representación. Hay gente que me está escuchando que pensará: ¿por qué hay poderes mediáticos que reproducen exactamente el discurso, el mismo que hace el Partido Popular y las patronales inmobiliarias?
Recordemos cuál es la estructura de propiedad de los principales grupos de poder mediático en España. Grupo Mediaset. Entre sus principales accionistas figuran los fondos buitre BlackRock, como le dije anteriormente, el principal casero de España, Fidelity, Imsco, Adelphi Capital, JP Morgan o Sun Grow. Grupo A3 Media, en su consejo de administración, figuran el Banco Sabadell, JP Morgan y diferentes fondos de inversión. Grupo Prisa. Sus principales accionistas son fondos de inversión como Amber Capital, bancos como HSBC, Santander o La Caixa. Yo sé que a mí me van a reventar por decir lo que estoy diciendo aquí, pero usted sabe perfectamente, igual que yo, que el que paga manda. Si son fondos de inversión, fondos buitre y grandes constructoras los que pagan los sobresueldos de un partido, los que pagan su sede, los que financian un partido y los que están en la estructura de propiedad de los grandes poderes mediáticos, digamos desde la tribuna parlamentaria la puñetera verdad, ustedes están comprados y los poderes mediáticos están comprados. Desde el Gobierno de España, desde la vicepresidencia social del Gobierno, vamos a defender la Constitución española y vamos a defender los derechos de millones de familias españolas que necesitan que de una puñetera vez haya en este país un gobierno que entienda que la vivienda no es ante todo un bien de mercado, sino un derecho, señoría. Una mariposa bate sus alas en Murcia y un maremoto sacude la política española. Y le voy a decir una cosa, don Teodoro. En España los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país. Justement, il y a le risque de retourner en prisión, ça c'est logique, parce qu'il n'y a pas de liberté encore dans le pays. Ustedes no solamente son un partido corrupto, sino un partido fundado por 9 ministros de la dictadura. Ustedes no le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. No, y no solo en lo personal, sino en lo político para el país. Era su primera mañana de libertad. Este jersey que se ve así de diferentes lanas, es que mi madre aprovechaba todas las lanas para rehacer los jerseys, los famosos jerseys del Marcelino, no tenían más origen que ese, el origen era la necesidad. Solo hacía 2 meses que se había muerto Franco. Ustedes hablan de libertad. Para ustedes la libertad es que un pequeño grupo de privilegiados incumpla las normas. Libertad para que los ricos no paguen impuestos. Libertad para cobrar alquileres abusivos. Silencio, por favor. La libertad no es eso, señoría. La libertad es que cuando una persona está enferma pueda tener una sanidad pública decente con profesionales bien pagados. La libertad es que cuando un niño nace en un barrio humilde tenga una educación pública que le permita tener las mismas oportunidades que el niño que nace en un barrio pudiente. La presencia de mi padre como diputado en ese momento por el Partido Comunista impuso a las leyes una dinámica en la que había que reconocer los derechos básicos de los trabajadores, el de reunión, el de asociación, el de convenio, el de acuerdo. Luego se negoció el Estatuto de los Trabajadores. Todo eso, esa fuerza de ese momento, esa lucha, dio como resultado que las leyes avanzaran. Dio las bases de la libertad. La libertad, señoría, se menoscaba cuando una familia tiene que dedicar el 70% de su salario a pagar un alquiler. El proyecto político de ustedes y de sus socios de ultraderecha es destruir la libertad, señoría. El 4 de mayo ganará en Madrid la libertad. O comunismo o libertad. No tienen ninguna autoridad moral para hablar de la libertad. La palabra libertad se escribe con mayúsculas cuando se lucha por ella. Esa misma gente que hoy habla de comunismo y libertad, entonces con el Franco estaban gozando de una dulce siesta, mientras nosotros, los que peleábamos por la libertad, estábamos a las puertas de las cárceles. No puede ser que en la historia de este país haya gente que maltrate la palabra libertad. Lo que le pasa al Partido Popular con el comunismo es que en realidad llaman comunismo a la Constitución española. Cuando les decimos, oiga, el artículo 47 dice que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado. Comunismo. Cuando decimos el artículo 31 dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Comunismo. Artículo 128. Toda la riqueza del país estará subordinada al interés social, al interés general. Comunismo. Artículo 50. Los salarios tienen que ser dignos y suficientes. Comunismo. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid tiene que haber un gobierno que respete de una vez la Constitución, porque lo que la señora Ayuso llama libertad es la libertad de no cumplir la ley.
Hubo una sentencia que obligaba al gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a recuperar 3.000 viviendas entregadas de manera fraudulenta a fondos buitre. Y dicen que ellos desobedecen la ley. Bueno, pues eso no es libertad. Libertad no es desobedecer la Constitución, no es desobedecer las leyes, no es tener la libertad para imponer alquileres abusivos o para untar de dinero a los constructores. Las condiciones de la libertad es tener unos servicios públicos decentes, una sanidad bien financiada, una educación que permita a niños de barrios modestos tener las mismas oportunidades que los niños que nacen en barrios pudientes, y el proyecto político de la derecha y la ultraderecha en Madrid y en España creo que es evidente y es la destrucción de las bases materiales de la libertad. Señoría, le propongo que hagamos una reflexión juntos. Yo creo que ustedes en estos días han aprendido muchas cosas sobre cómo funciona la política aquí. Yo creo que se han dado cuenta que ustedes fueron el alfil de muchos poderes económicos y mediáticos. Ustedes fueron un partido enorme, un partido muy empujado por algunos medios de comunicación que ahora les machacan. Ustedes estaban llamados a ser el centro liberal. Pero en un momento determinado, ustedes decidieron ir a la Plaza de Colón y juntarse estratégicamente con el Partido Popular y con la ultraderecha. Fíjese, el señor Macron, que era una referencia ideológica de ustedes, hace pocos días homenajeaba a Azaña y daba las gracias a los republicanos españoles, la mayor parte de ellos comunistas, por haber ayudado a su patria a liberarse del fascismo. Marcelino Camacho, comunista y luchador por la libertad en el lado bueno de la historia. Esto es la libertad y el comunismo es Stalin. Pero, señor mío, ¿de qué coño me está usted hablando de Stalin si este país no ha vivido el stalinismo en su vida? Si aquí los comunistas siempre han estado en la cárcel. ¿De qué me está hablando? ¿Qué mentira está contando este país? No me voy a presentar a las primarias como candidato a la Comunidad de Madrid y que mi decisión personal es que no. Si Ignacio Aguado se aparta y Inés Arrimadas se lo pide, ¿usted sería el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte de Ciudadanos? Sí, no, o me lo tengo que pensar. Le insisto. No, pero dígame, si no, me lo tengo que pensar. Le insisto que no. Soy diputado por Madrid y quiero presentarme por Madrid. Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Y ustedes con Vox. Y hace unos poquitos días ustedes intentaron cambiar de estrategia, pero era demasiado tarde, ya estaban moviéndose los billetes del señor García Egea. Yo no me alegro de su desgracia, señoría, pero tengo la impresión, Silencio, por favor, de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a... Señor de Olano, señoría. silencio.